Uno. Estamos grabando. Sí, ¿dónde aparece? Bueno, listo. Bien, entonces hoy tenemos como invitado a Lizardo Herrera y llegamos a él porque cada semana pues en el grupo de estudios fílmicos eh, vemos una película y la discutimos a la luz de un texto. La película, nos vamos rotando la película y esa vez pues me tocó a mí. Estuve googleando textos para pues poder discutir una película que quería que era Rodrigo Deno, Futuro de Víctor Gaviria, y me encontré una tesis doctoral del autor que aquí tenemos, de Lizardo Herrera. Realmente me impresionó mucho la complejidad. Yo creo que es de los textos más complejos, completos que he leído en torno pues a estas dos películas. Así que bueno, agradecerle a Lizardo. eh, por haber aceptado pues esta invitación y no, prácticamente no sé nada de Lizardo, sí, del texto, así que si nos puedes hablar un poco de ti, en qué estás trabajando, bueno, no sé. Perfecto. Bueno, yo soy ecuatoriano, ¿no? Pero también vivo en Estados Unidos, vivo en Whittier College, pero ahorita estoy en Quito, estoy en un año sabático acá. Yo hice mi licenciatura y mi maestría acá en Ecuador. La una la hice en historia, la otra la hice en estudios culturales y me fui a los Estados Unidos en el 2003. Y en el 2003 hasta el 2009, en el 2009 hice la tesis que ustedes leyeron, entonces ya tiene su tiempo, ¿no? Después conseguí trabajo y trabajo en California, en Whittier College, ¿no? Ahorita también por si acaso, les muestro algo. Sé que está grabando, pero paso esto que está importante. Este es el último libro que acabo de escribir, que es sobre el narcotráfico en Ecuador. Mm. No, Sí, voltea. al revés. Sí. Ajá, bajo el imperio del terror, militarización, drogas y muerte en el Ecuador. Ah, ya, vea, qué Pues interesante. aquí entra mucho la cuestión colombiana, también la discusión, ¿no? Que siempre ha sido una discusión que estaba muy pendiente. Creo que eso sería sobre mí, la básico, ¿no? Muy bien. Y bueno, ¿y cómo llegaste a, pues, a esa tesis, a esas dos películas? Es muy interesante porque yo, mi licenciatura y mi maestría, trabajaba temas ligados al barroco colonial y al neobarroco contemporáneo de los años 20, ¿no? Y resulta que tomé una clase de testimonio con John Beverly y en esa clase de testimonio nosotros vimos otra vez La Vendedora de Rosas. Yo ya la había visto antes, la conocía, pero la primera vez que yo la vi hasta me dormí en la película, no me gustó para nada, estaba así, qué fea película. Pero después cuando la vi en la clase y ya con atención, realmente me quedé deslumbrado por el manejo de la luz de esa película, ¿no? Y los fuegos artificiales. Y es la única vez que yo había visto un esfuerzo en esa época por meterse en lo que los muchachos ven cuando alucinan usando el pegamento. Y eso me pareció muy interesante porque esa alucinación no solo era una noción escapista, ahí se concentraba también muchas cosas, ¿no? Y me parecía que Gaviria encontró un tema que nadie había tratado, una experiencia de la droga desde los sectores marginales o suburbanos. Y en esta experiencia de la droga no solo era la típica historia, que es Colombia entró en el narcotráfico, entonces el narcotráfico nos fregó. Desde que entramos en la historia del narcotráfico, este país se hizo violento, cosa que no es verdad, porque la violencia viene desde mucho antes, pero la violencia se agudizó con el narcotráfico, especialmente en Medellín. Medellín llegó a unos niveles, creo que eran 400 muertes por cada 100.000 habitantes en los 80s y 90s, ¿no? Entonces fue algo muy, muy doloroso. Pero me pareció muy interesante cómo Gaviria, en vez de decir que era una historia moralista de la droga, que el narcotráfico fregó, que generó toda esta economía picaresca, esta economía de dinero fácil, porque siempre te dicen el dinero fácil, y de ahí llegó la violencia. Él se metió más bien en cómo los jóvenes utilizaban la droga. Entonces eso me pareció muy interesante. Y eso es lo que me llevó a la tesis.
y a Mm. meterme de lleno con el cine de Gaviria. Yo lo vi muy diferente a las otras, a las otras películas que yo había visto. Claro, en ese sentido se parece un poco a Trainspotting, pues que no tiene para nada una visión moralizante que es la del discurso oficial, ¿cierto? Totalmente de acuerdo, pero este es anterior, este es Sí, del exacto, sí, 89. sí, ujú, claro. Y además trabaja en los barrios con actores del mismo lugar, ¿no? Y yo creo que hay otra cosa. Yo no soy rockero ni punkero, pero creo que Gaviria, tengo entendido por lo que conversaba yo creo que debe ser, él rescató propiamente un movimiento cultural artístico rockero, porque si no estarían el soundtrack de la película, la banda sonora, creo que mucho de ese material estaría perdido. Ujú, Entonces la película también funciona como un archivo musical de la producción rockera de Medellín de esa época, ¿no? sí. Bueno, antes de darle la palabra a mis compañeros, sí, quería como conectar con esta cuestión de la droga que la estuvimos discutiendo el lunes con tu texto. Y es una cuestión, a mí no me ha quedado muy claro, es, bueno, porque gran parte de la tesis, tú hablas como una cuestión del consumo, cómo el consumo llega a estas comunas. Pues, es decir, la publicidad consumista llega, pero no hay recursos para acceder al consumo para todos y entonces digamos, la salida es la salida violenta, pues el sicariato, el robo, ¿cierto? Em, pero hay una cuestión con la droga, ¿no? Como el consumo de droga, pues porque en la vendedora de rosas es claro que la droga es una suerte, pues, de escape, de alucinación, de reencuentro, pues, con la abuela, bueno, todo eso, ¿no? Pero a ver si me puedes explicar un poco mejor cuando hablas de un consumo por el consumo mismo. Creo que ahí tocas una cuestión como lacaniana, ¿no? Como la cuestión de la cosa, no sé. A ver si me podrías ampliar eso, por favor. Puede ser algo lacaniano. Yo en esa época pensaba más en Deleuze, me acuerdo, andaba yo muy metido en eso de las multiplicidades, ¿no? Y el consumo, yo veía lo que llamaba una paradoja de la droga. O sea, yo me metí mucho en la experiencia de la droga en un sentido, yo no, personalmente yo no consumo drogas, pero me metí en cómo el cine trabajaba la experiencia de la droga. Y eso me pareció muy interesante. Entonces, esta experiencia de la droga, yo la dividía en dos etapas, o sea, yo le llamaba una paradoja de la droga. Por un lado, lo que tú dices, la droga, el consumo no son sectores excluidos. Es decir, yo me acuerdo, Víctor llegó a Pittsburgh y dio una conferencia. Yo estaba ahí, por suerte pude entrevistarle. No sé si han visto ustedes la entrevista, Parcho, Parcho, Parchamas, que está también en mi academia, si quieres. Ah, ¿No? bueno. Una entrevista que le hicimos a Víctor Gaviria sobre el uso de la droga, ¿no? Y él en esa charla dijo algo que yo no había pensado, ¿no? Ya no se vive como en los años 70, 60, las reivindicaciones giraban en torno a la explotación laboral. Eran cuestiones de economía, del obrero, del movimiento obrero. Para esta época, estos muchachos, y eso te muestra la película, no tienen un horizonte de trabajo. Primero, no pueden conseguir trabajo y después ya no creen en el trabajo. Ujú, Entonces, esto de aquí lo que te deja ver es que estamos en un contexto de exclusión, pero es una contradicción porque por un lado los ideales de consumir, ¿no? De consumir, yo qué sé, zapatos de marca, de consumir las últimas cosas, los iPhones que diríamos ahora, en esa época no había iPhones. Sospecho que en esa época lo más preciado eran los zapatos o las fiestas, Las grandes motos, las motos. las motos, los también las motos relojes. costaban mucho dinero, Ujú, ¿no? Entonces, tú tenías la gana de consumir, pero no tenías la plata para consumir, entonces quedabas fuera, ¿no? Y entonces la única manera, y esto coincide después con lo que una autora mexicana, yo esa época yo no lo había leído porque ella recién estaba escribiendo libros, escribíamos casi juntos, ¿no? Mi disertación y el libro, ella le llama el capitalismo gore. Entonces, estos o los sujetos embriagos son sujetos que quieren entrar al mundo del consumo neoliberal o al mundo del consumo capitalista, pero la única posibilidad que tienen para entrar al consumo es a través de la violencia. ujú. Es la única manera de romper la exclusión es a partir de la violencia. Se incluyen a partir de la violencia.
Ahora yo trabajaba el concepto de la paradoja de la droga. No sé si ustedes repararon en ese hecho. O sea, siempre le trabajé desde Benjamin una noción medio dialéctica, paradójica, porque por un lado la droga traía muerte. Ellos se emborrachaban y consuman, yo qué sé, en la vendedora era muy claro, Rohypnol, que mezclaban el roche, ellos llamaban el roche en la película, mezclaban el rohypnol con el alcohol y entonces eso sacaba y te ponía en un estado muy alterado. Entonces eso te movía, te volvía como muy veloz, muy intenso, una intensidad muy alta. Y entonces cuando estaba la droga y promovía esta intensidad muy alta, la droga se vincula a la muerte, te mataba. Ujú, Pero no sé si ustedes recuerdan varias conversaciones. Los chicos viven en una angustia porque como saben que van a morir muy pronto, no hay futuro, y saben que tienen que consumir y estar en esta vida agitada como la droga esa, ellos viven con una angustia permanente porque saben que se van a morir a los 20 años o ujú, sabían que se iban a morir a los 20 años. Sospecho que continúa en cierto nivel, mucho menos que antes, pero sospecho que toda esta historia no ha sido completamente superada, ¿no? Ha mejorado mucho, pero no creo que haya desaparecido. Pero entonces esta vida que es muy frenética, es un frenesí constante, que te genera también el mismo consumo de alcohol, de droga, porque ellos bebían mucho alcohol y se drogaban hasta para ir a cometer sus crímenes y en esos para matar. Cuando le matan a Ramón, no sé si recuerdas en la película, están borrachos, ujú. ¿no? Entonces la droga y el alcohol es una droga, la droga también te mete en este frenesí que genera violencia. Pero no sé si ustedes recuerdan que en varios momentos ellos quieren conversar y contar la experiencia. Y hay un momento en que están conversando entre ellos y ellos usan otra droga, en este caso, que es la marihuana. Y cuando usan la marihuana, en vez de recuperar un brote psicótico, una cuestión psicótica, la marihuana más bien relaja. Ujú. Y entonces ese frenesí que les produce la otra droga, la marihuana les bajaba. Y en Ya. el momento de relajarse, ellos podían conversar y contarnos sus experiencias, que son muy duras, con más tranquilidad. Podían contar su historia de vida. No recuerdo, no sé si ustedes se acuerdan cuando estaban en la piscina abandonada, en esa comuna, en esa hacienda abandonada. Hay un momento en que ellos se apartan y están conversando entre ellos y están fumando marihuana y dicen, yo no quiero ser muñeco tan pronto, sé que te pueden hacer muñeco cuando estés en Navidad. Navidad es una fecha muy peligrosa, imagínate. Para nosotros Navidad es una fecha muy buena. Ellos decían, Navidad era muy peligrosa. ¿Por qué? Porque con los fuegos artificiales, ¡pum!, te meten el fierrazo, ¿no? Un disparo y te calzan un disparo porque con los fuegos artificiales se oculta el disparo. Pero mientras fumaban marihuana te iban contando toda esta experiencia, ¿no? Entonces yo quería entender esta experiencia, decir, porque aquí están consumiendo marihuana, pero mientras consumen forman un parche en un sentido positivo. Un parche, como dicen ustedes en Medellín, un núcleo de conversación, un núcleo de intercambio de experiencia y la droga permitía esto, la marihuana. Entonces Claro, te como una relajaba, especie de banquete, ¿no? De comunión, ¿no? Con de los... comunión, Exacto, sí. sin comida, pero la comunión era las historias que se contaban entre ellos. Cada quien traía su experiencia y contaban y sus miedos. Se ponían un poquito más vulnerables y Mm. hablaban un poquito más entre ellos. No sé si notaron eso en la película, Sí. cuando conversaban ellos, especialmente cuando se dedican a fumar marihuana, están como conversando entre ellos y se van contando las cosas. Ujú, Entonces, en ese intercambio ellos cuentan mucho cómo es su vida, ¿no? Y toman conciencia de su pasado, de su vida. Entonces, yo les llamaba en ese momento, ellos pueden reflexionar sobre su propia vida. ujú, En cambio, cuando están con el alcohol y la otra droga, que es muy intensa, muy frenética, más bien les aleja de eso y les lleva a la muerte, ujú. Claro, tanto por mano propia o porque ellos matan, o sí. mataban, como se ve. Sí, No sé si te respondí. sí, sí, unos jóvenes muy, muy conscientes de su vida, ¿no? Es decir, en cuanto a la brevedad de su vida. Bueno, ahora le doy el paso a mis compañeros. No sé, ¿quién? Sí, Pablo. No, Lizardo, hola. Justo, Pablo. Hay un tema, un concepto que me parece muy interesante y que además es de los más centrales en la disertación y es la estética del desecho.
De entrada porque la palabra en casi que todas sus declinaciones, de sus acepciones aquí en Colombia la tenemos ya muy grabada. Hablar de desechable como alguien que puede ser desechado o alguien desechado ya como un participio pasado, siempre está como en el lenguaje del día a día y como que se ha incrustado en la idiosincrasia de una manera muy tesa, muy, muy compleja. Y hablando en la estética del desecho, ya particularmente de las personas que encarnan a esos desechables, es decir, los actores naturales, que tú ya lo mencionaste ahorita, quisiera saber si de pronto en la cuestión del doble devenir que tú mencionas por ahí, habría un triple devenir, es decir, no solamente el actor, que es un actor natural, y el espectador y el universo se transforman a través de la película, sino que el mismo rodaje y la existencia y la promoción y el visionaje de la película cambian después algo en la vida de estos personajes desechados, desechables o del desecho, porque ha sido tema de conversación no solamente con las películas de Víctor, sino otra directora que es mucho más joven que se llama Laura Mora. Ella estrenó una película que se llama Los Reyes del Mundo. El protagonista, bueno, uno de los protagonistas de esta película, que es un chico joven con las mismas características de los actores de Víctor, ¿cierto? Actor natural, de un hábitus, digamos, pues, capital económico y cultural bajo, terminó como metido en problemas que aparentemente derivaban de su participación en la película, como que la fama o ese poco de fama que logró alcanzar terminó costándole un cambio muy radical en su rutina. Básicamente cayó, como que se gastó la plata, en fin. Y a Laura Mora, la directora, le cayeron encima diciéndole, bueno, ¿usted por qué no hizo algo ahí? Porque usted era la responsable, ¿cierto? Como muy paternalista de nuevo, como usted era la responsable de estos chicos, ¿y por qué no actuó cuando con la fama todo esto se le vino encima? Entonces, para retomar y para que no se haga muy, muy complejo esta pregunta, es básicamente si estos chicos que son actores naturales, en este doble devenir que tú mencionas, habría una trascendencia, algo más que cambia después de la película, eh, y que y de lo cual la película tenga, digamos, responsabilidad. Bueno, tu pregunta es sumamente rica y me preguntas varias cosas muy importantes. Vamos a ver si puedo responderte, ¿no? Voy a dividirla en partes. Primero empecemos con la estética del desecho, ¿no? Y yo recuerdo, yo en esa época leía mucho a Gamben, ¿no? Homo Sacer, Los remanentes de Auschwitz, Estado de Excepción. Yo leía mucho esto, pero esta película es escrita en 1989. Creo que Homo Sacer es del 95. No, no estoy muy ah, eh, cierto en la fecha, pero pongámosle ese año. Lo que yo quiero decirte es que ya la estética del desecho que está reflexionando, ¿no? Víctor Gaviria es anterior al concepto de vida nuda que va a desarrollar Agamben. Entonces, en este sentido, yo tomé un riesgo y yo no solo tomé un análisis formal, literario o cinematográfico de la película, sino que tomé un riesgo y yo quise ver cómo la película en sí misma es una reflexión teórica sobre un problema. Entonces, la estética desechable yo creo que ya estaba en Colombia para esa época, en los noventas, y ya la película en sí misma es una reflexión sobre ese tipo de estéticas, ¿no? Y es terrible porque ¿quiénes son los desechables? Son la gente suburbana, la gente excluida, cuya muerte no le interesa a nadie. Y los desechables son como el Homo sacer, esa vida que tú puedes eliminar. Es la vida utilizada que en un momento fue valiosa, pero después ya no lo es. Son valiosos mientras le sirven, por ejemplo, al sicariato, son valiosos mientras le sirven al crimen organizado cuidando la droga, son valiosos mientras tienen una función, pero hay un momento en que ya pasa su valor y los pueden matar sin ninguna repercusión. Entonces yo creo que la estética desechable y lo que ustedes llaman en Colombia, porque yo eso lo escuché en Colombia, esto es algo muy colombiano, ¿no? Los desechables
es algo que Colombia con esa frase ya creo que empezó en la derecha, ¿no? Los grupos que hablaban de desechables y más bien los grupos progresistas lo fueron cambiando el concepto de desechable para que nosotros tengamos una cierta conciencia de la calidad de vida que tienen estas personas, ¿no? O de la calidad de vida que viven ellos y que es muy dura. O sea, imagínense lo que hablabas de la brevedad de la vida. La brevedad de la vida es un ritmo frenético, porque tú en 20 años tienes que vivir lo que uno vive en 60, 65, 80 años, ¿no? Entonces es un mundo muy frenético. Entonces, y aquí vamos a ver si te logro responder. Yo usaba mucho las tesis de Deleuze del doble devenir, porque el doble devenir no significa transformarse en. Es decir, yo para devenir y entender un poco, no completamente, un poco el drama que viven estos muchachos, yo les llamaba drama, ¿no? Siguiendo a Benjamin, el drama que ellos viven, nosotros no tenemos que convertirnos en uno de ellos. Nosotros lo que tenemos es que tomar contacto y al tomar contacto, escuchar, ver y un poco logramos entender la historia. Ese es el doble devenir. Nosotros tenemos la capacidad de comprender el vértigo, el no futuro que ellos viven, el drama del no futuro viendo el cine. Ahora, lo que tú me preguntas si hay un triple devenir es algo muy complejo, ¿no? Porque, por un lado, el minuto de fama para ellos también es importante porque ellos no tenían nada, no eran como negados, eran simplemente vistos como desechables. No sé si están de acuerdo conmigo, ¿no? Y como desechables eran fácilmente eliminables y nada. Entonces la sociedad, los medios de comunicación, ¿cómo los mostraban a ellos? Como tipos totalmente malditos a los cuales había que eliminar. Entonces el hecho de que ellos se conviertan en actores de cine, en cierto sentido ese minuto de fama también es importante porque recupera su historia de vida y hace que su historia de vida tenga un valor para que gente que no estamos en ese contexto podamos escucharla. Entonces ellos al devenir actores, al devenir parte de esta película, en cierto sentido llenan otra vez esa vida desechable, entre comillas, de valor o del valor que le han quitado, porque siempre tuvo valor, pero la sociedad les quitó valor. Entonces al devenir en actores de cine, por lo menos en esa instancia llenan de valor esas vidas que estaban catalogadas como desechables. Ahora, si hay un triple devenir es algo muy fregado porque lo mismo que le hicieron a Laura Mora, Víctor Gaviria sufrió peores críticas porque sus actores se murieron. Toditos los de Rodrigo D, el único que queda es Rodrigo D, Ramiro Ramiro. Menéndez. Todos los demás están muertos. Y la mayoría de ellos murieron antes de que él logre editar y producir y ya en la postproducción de la película murieron ya casi todos, imagínate. Ujú, Entonces a él le criticaban mucho porque decía, bueno, ¿y usted por qué no interviene y salva la vida de estos muchachos? ¿Y cómo? ¿No? Él por lo menos les daba valía, ¿no? Yo creo que desde ahí no se le daba valía. Bueno, Ramiro Meneses, él después se convirtió en un gran actor, digamos que él sí logró esa trascendencia de la que tú hablas, pero tengo entendido que especialmente con los familiares del Zarco en La Vendedora de Rosas, Víctor Gaviria se hizo muy amigo de las madres sí. de ellos. Sí, por ahí En hay un ese sentido es documental algo. donde él vuelve como a quienes están vivos y vivas todavía y la mayoría son esto, mujeres, madres las que han podido sobrevivir, pero sí, sobre todo madres. Y las madres que experimentaron el dolor de perder al hijo, o sea, entonces él tengo entendido que formó una muy buena amistad con esas madres porque les pudo a sus hijos hacer reconocer el drama que ellos vivían, ¿no? Ahora, yo creo que sería muy injusto, muy injusto decir que Víctor utilizó a estos adolescentes o a los niños de la calle para él tener réditos económicos o réditos artísticos. Primero, ¿cada cuánto puede producir una película Víctor? Le cuesta mucho porque no, primero él para emocionalmente tiene que involucrarse en el tema, tiene que conocer, tiene que ir a vivir ahí, tiene que estar ahí. Entonces es mucha demanda emocional. Y segundo, yo no tengo noticias de que Víctor haya hecho mucho dinero en su vida, haya hecho mucho dinero con estos muchachos, con estas películas.
No, yo más bien creo que él mostró estas películas para mostrar una realidad que Medellín negaba en su momento. Y no solo Medellín, todo Colombia. Mírate lo que le dijeron con la vendedora de rosas. Todo el mundo estaba indignado porque mostraba los desechables, que eso no es Colombia, que no se puede mostrar solo eso, que esa Colombia violenta hay que superarla, que eso no es Colombia, que está haciendo un mal servicio al turismo, que va a venir a esta gente a, a Colombia, ¿no? Para ver qué, ¿no? Entonces le criticaron mucho. Entonces, yo creo que Víctor no sacó réditos ni intelectuales ni económicos, ni políticos de la vida de los personajes de sus películas, ¿no? Más bien yo veo un cine comprometido y sus películas han caminado junto con los temas que él trabaja, ¿no? Al contrario, creo que lo que permitió es que se conozca una realidad terrible y que sea mucho más fácil no solo lo que podrían hacer, estigmatizar a los jóvenes marginales como delincuentes. Él quería ver a esos jóvenes marginales tenían una vida y tenían algo más que los, eran delincuentes por una razón absolutamente social, si quieres, por el contexto en el que vivían. Pero ellos tenían una vida muchísimo más rica y tenían muchos más lados y muchos lados positivos que contar. Y la muerte de ellos no era propiamente culpa de ellos, sino de un sistema terrible que excluía, ya ni siquiera explotaban, imagínate. Tú ya no tienes horizonte de trabajo, te quedas sin trabajo y sabes que nunca vas a conseguir un trabajo. O si te vas a conseguir un trabajo, vas a conseguir un trabajo muy mal pagado. Entonces, ¿qué quedas ahí? Un horizonte de no futuro. Entonces, yo creo que esta película nos ayudó a ver el drama que se vive, que vive la gente que se queda sin futuro, ¿no? Y ahora también esto de Laura Mora me gustó muchísimo, Los Reyes del Mundo, porque no es en Medellín, sino salen a la carretera y regresan y te muestran toda la lógica paramilitar. Entonces, me pareció un excelente complemento y me gustó mucho tu pregunta porque esta película yo también pensé inmediatamente en Rodrigo D, ¿no? Cuando vi esta película en La Vendedora, pero no se quedó en Medellín, sino que hizo el recorrido al otro lado. Y hay unas escenas en esa película que me recordaban a Rodrigo D, porque cuando estaban en la bicicleta, no sé si Ujú. ustedes se acuerdan, cuando ellos estaban en la bicicleta eran gente que ellos realmente gozaban, eran felices. Cuando estaban en esas bicicletas y se dejaban arrastrar, era Sin una alegría palabras, total. ¿Cómo? sin Esas palabras. imágenes. Esas imágenes me dejaron a mí muy locos porque es como que te está contando una experiencia de vida de ellos. Solo el hecho Ese de es, subirse en la bicicleta y volar, eran como libres. ese es su éxtasis, ese es su momento de felicidad, la intensidad de la vida para ellos estaría en esas bicicletas. Y ya que interrumpí, pues menciono con Laura Mora y con esta película que ella como que vuelve, o sea, como que cierra el círculo porque el problema, el gran problema de las ciudades en Colombia, o al menos en Medellín, no, pues de todas las grandes ciudades, es toda esta migración rural de la que se nutren las ciudades para tener pues sus gentes. Es decir, que en toda película o relato urbano hay un sustrato rural que no es jovial, no es feliz. Esa gente no se vino para la ciudad porque aquí era mejor, sino porque allá los estaban matando, en el campo. Entonces, cuando Laura Mora vuelve al campo, que justamente trata el tema del desplazamiento forzado, porque ahí hay unas tierras que este chico quiere ir a reclamar, que le pertenecían a un pariente que murió, en fin, como que cierra, vuelve otra vez y visita ese tema que está ahí siempre implícito, incluso en pelis en las que uno no lo oye mencionar, como en las en algunas de Gaviria, pero que es importante porque pues pasó hace mucho, digamos, pero es por eso que estamos aquí en la ciudad, la gran mayoría de nosotros. Es buena parte de los jóvenes llegaron por desplazamiento, son hijos de desplazados, ¿no? Entonces vuelven al raíz, vuelven a la... Y antes era la violencia, ¿no? La guerra liberales, conservadores o los chulavitas los que desplazaban, ¿no? Ahora eran los paramilitares. Y era evidente cómo la fiscalía y todas las instituciones trabajaban para los desplazadores, ¿no? Entonces a mí me gustó mucho y me parece muy pertinente. Y le cierra el círculo, le hace perfecto, porque ella regresa al origen, ¿no? Sí, Pero es un tal cual. origen que no es ya es más allá del origen, porque también te muestra cómo ha evolucionado ese origen. Y ellos terminan muertos allá.
Sí, exacto. Ya no tienen un lugar al que pertenezcan porque de donde vienen, ya ahí no hay cabida para ellos. Efectivamente, los asesinan. Pero nunca hubo cabida, por ejemplo, para Rodrigo D. Mm, Ellos no tenían cabida en Medellín tampoco. ujú. Tenían que luchar para hacer su cabida y esa lucha les metía en una violencia terrible, en unos torbellinos terribles. Bueno, espero haberte respondido las preguntas. Sí, Lizardo, muchas gracias. Me queda mucho más claro lo del doble devenir. Ya pues se me ocurren otras preguntas, pero le agradezco mucho. Osmar, dale. Bien, gracias Lizardo y Pablo por haberle presentado esa pregunta. Lizardo, yo tenía un par de preguntas. Una es como de método, o sea, la forma en que te aproximaste específicamente a Rodrigo D. Y otra respecto a uno de los textos que mencionas en tu tesis. Y es, entonces vamos con la primera. Lo primero es que, como muestras ahí, Rodrigo D es una película muy coral. Evidentemente, pues Rodrigo, el personaje de Rodrigo sí lleva el, el, pues, el peso dramático más grande y más tiempo en pantalla, pero el resto de los personajes sí están como repartidos, ¿no? Y ahí veo que cuando explicas el argumento de la película, eh, lo haces así, procedes primero Rodrigo y luego como todos los demás pelados del combo, ¿cierto? Que eran entonces Ramón, Adolfo, el Alacrán, y veo que también hay como una preponderancia más ahí con Ramón. Entonces mi pregunta en esa primera instancia es, ¿cómo delimitaste, eh, cierto, la historia o le diste esa jerarquía a los personajes para hacer tu análisis? Esa es la primera. La segunda ya tiene que ver con uno de los textos que empleaste y es uno al que he tenido la oportunidad de acercarme y es este de La breve historia del neoliberalismo de David Harvey. Y quería preguntarte si hay una parte del libro que él habla de cómo a partir de mayo del 68 el neoliberalismo lo que hace es emplear, o no, digamos, expandir, ¿cierto?, su capacidad o la idea, pues, del consumo y el mercado a varias identidades, ¿cierto? Diferentes identidades culturales, disidencias sexuales, inmigrantes, todo. Entonces, ¿en qué categoría, pensando en ese fenómeno, entrarían estos muchachos, los personajes de la película, según esa lógica? Bueno, O vamos a sí. ver. Si no te logro responder bien la segunda pregunta, me avisas, porque Listo. está más difícil, ¿no? Vamos a ver el método. Es que yo no sé si quise darles más preponderancia por sí mismos, sino porque realmente tal vez es hasta accidental la preponderancia que les haya dado a los personajes. Pero hay una cosa muy clara, es decir, esta película, no sé si recuerdas, yo les dije que esta película termina siendo uno de los archivos más importantes del rock de Medellín de los años 80, ¿no? Yo conversé alguna vez con gente de Colombia y me dijeron que muchos de esa música ya no, si no fuera por la película, no estaría perdida. Porque ellos no es que te grababan cassettes. No es que Ujú. grababan discos y esos cassettes se desgastaban y se perdían. Ustedes veían que también usaban ellos mucho cassette, ¿no es cierto? En la película siempre estaban poniendo cassettes. Y aquí hay una historia, es decir, Rodrigo primero es el título, ¿no? Es el protagonista de la película. Y segundo es un músico. Y el músico, la música que él está tocando es punk rock. Y esa música estéticamente, ¿no? Y hablando desde un punto de estética, el ritmo del rock, ¿cuál es? Es bastante intenso, frenético. Entonces, esta película en el rock está reconstruyendo el frenesí de la vida de estos jóvenes. Entonces, es como que al tocar la batería, Rodrigo nos está contando también la película. En la batería, en la música misma, nos está contando la historia.
porque es una música intensa, frenética, y ese frenesí tiene, yo lo interpretaba así, ese frenesí se desarrolla con una vida breve. La brevedad de la vida es una vida angustiada, creo yo, ¿no? Si tú sabes que vas a morir muy pronto, es una vida angustiada, donde yo luego lo llamaré como es vivir en el instante del presente absoluto o del instante absoluto, porque tú solo tienes presente. Tú no puedes conectar el pasado con el futuro. Primero, no tienes futuro, dice no futuro. Y nunca logras salir de un presente que te permita revalorar el pasado para tener una historia de futuro, para tener una trascendencia al futuro, porque sabes que te vas a morir. Entonces vives en una burbuja permanente del presente, que es una burbuja muy violenta, y es lo que Paul Virilio, yo no lo usé en esa tesis, pero Paul Virilio llamaría la estética de la velocidad. Es súper veloz, pero la velocidad es mala porque la velocidad te mata. Entonces yo creo que Rodrigo era necesarísimo porque Rodrigo marca el ritmo de la película. Sus palitos y esa eso es que la película es así y además los disparos, ¿no? Es una vida que está así, entonces por eso él está mal geniado todo el rato. Y a la final, como sabe que no tiene futuro, se suicida. Él vive en una angustia total. Lo único que le permitía a él vivir era su música. Entonces ahí también yo, ahorita pensando, ya no pensaba eso en la tesis, pero yo vería ahí otra paradoja. Por un lado, la música refleja toda esta intensidad, este frenesí, esta violencia, pero por otro lado, él solo podía vivir mientras tocaba música. La música le daba su vida, ¿no? Entonces también podríamos decir que hay una paradoja. Ahora, Ramón, ¿por qué es importante Ramón y por qué yo lo destaco? Primero, no creo que sea yo el que lo destaca. No sé si tú leíste El peladito que no duró nada, No, que esa es de no, Víctor. pues, ujú. Víctor escribió la historia de Ramón. Así se llama, ¿no? El peladito que no duró nada. Sí, Es ese la lo han historia de referenciado. Ramón, ¿no? Y toda la historia de estos muchachos se resume en la muerte de Ramón, creo yo, y en el suicidio de, de, de Rodrigo. Ramón, si uno lee El Peladito y ve también la película, Ramón es como el más alocado de todos ellos. No sé si te das cuenta que es el que más quiere ser, tener experiencia, quiere mostrarse que es el más loco, que es el más vivido, es el más joven además, pero es el que quiere mostrarse que es el más, ¿cómo dirían ustedes? No, no sabría cómo, es Más lanzado. el más lanzado, el más lanza, creo que dirían, ¿no? Es el más lanza de todos. Entonces, te das cuenta que la vida de Ramón, al querer ser lanza, es una vida muy frenética. Y al mismo tiempo era un muchacho que Víctor lo tenía mucho cariño, ¿no? Porque es con el que logró relatar. Entonces, la vida de Ramón y la muerte de Ramón, especialmente porque él es el que muere, ¿no? Él resume todo el no futuro, creo yo. Sí, Porque yo es el creo más que lanza, él quiere vivir lansamente y es al que lo matan. eso está, ya cuando mencionaste eso lo pensé, claro, o sea, hay dos muertes que atestiguan, bueno, tres incluyendo pues a Johncito, pero claro, las que vemos directamente en pantalla son el suicidio de Rodrigo y la muerte de Ramoncito. La pregunta había surgido inicialmente porque yo pensaba, ve, ¿y por qué no se habla también más de Adolfo? em, que él tiene también un buen tiempo en pantalla cuando está con la hermana de Rodrigo, pues que es su novia, cuando tienen las discusiones, pero si uno tiene en cuenta el elemento mortal ahí, ¿cierto? El desenlace mortal, entonces sí tiene más sentido que los otros dos resalten. Y Adolfo es fundamental porque él es el que dispara, ¿no? Y es el jefe de la banda, ¿no? Adolfo. Y además lo más cruel es que justo cuando le invitaron a Cannes, creo que murió, lo mataron una semana antes de cuando le dijeron que iba a viajar a Cannes. Adolfo lo mataron, creo, una semana antes del viaje. Imagínate la crueldad. Pero yo creo que Ramón no solo es Ramón, sino que en Ramón también está Adolfo. Ramón, el hecho de esa vida frenética y que él muere, no creo que, y es lo que yo quería hacer en mi tesis, no quiero decirte que es una historia individual, sino que en ese personaje
recurren muchas historias, es decir, no es el testimonio de una persona. Y esa es la ventaja que tenía la ficción, porque en esa experiencia tú puedes reunir la historia de muchas personas. Entonces yo creo que Ramón era fundamental y yo creo que Ramón lo absorbe, Adolfo. Pero todos son importantes, creo yo, y esa es también la película, les da una importancia a cada uno. No me acuerdo cómo se llamaba el que era punquero, el que, no Rodrigo, sino el que estaba vestido de punquero. El Era alacrán. otro, el alacrán, ¿no? El conejo también aparece, ¿no? A mí me dijeron una vez que hablé con Víctor Gaviria y con el, ¿cómo es Aljure? ¿Cómo el director de fotografía, ¿no? Felipe Que Aljur. Felipe. Felipe, ¿no? Ellos me dijeron que el conejo era malísimo. Entonces, después de ver eso y le veo al conejo y el conejo hablaba con Ramón, ¿no? Entonces ahí era muy interesante, ¿no? Que él también apareció en la película. No sé si te respondo en eso, pero sería estos dos, porque la música es fundamental en esa película y el Ujú. músico es Rodrigo. O Rodrigo. sea, Sí, si ese le sí es. quitamos a Rodrigo, se nos acabó el ritmo de la película. Y si se nos acabó el ritmo de la película, se nos acabó la película, creo yo, porque el frenesí ese es el que mantiene la película, ¿no? Si no hay música, no hay película, diría yo, porque la música es esencial. Como bien dices, es coral, ¿no? Esta película es fundamental. Ahora, la segunda del neoliberalismo, en esta película me costó muelas. Porque yo puedo explicarte el neoliberalismo más fácil, o te podía, ahora quizás puedo más, pero era más fácil explicar en La Vendedora de Rosas del neoliberalismo porque en Colombia el neoliberalismo explota o agarra su etapa más hegemónica o su etapa más boyante con el gobierno de César Gaviria, ¿no? Del 92 al 96, creo, ¿no? No sé si estoy bien. No, agarra una muy boyante en esa época. Entonces, La Vendedora de Rosas es justo de esa época donde se ve toda la privatización y se ve todo eso y se ve todas las políticas de Gaviria. Con Rodrigo D era más difícil porque en Colombia ya estaba el neoliberalismo, ¿no? Pero al mismo tiempo no había la reforma neoliberal tal cual. Entonces, Rodrigo D me costaba horrores de explicar el neoliberalismo. Creo que ahora le podría explicar mejor porque uno ve todo el mercado de la cocaína. La cocaína, si tú dices la dictadura de Pinochet marca el origen del neoliberalismo a nivel global en el 73, uno ve que por esa época, por los 70, también se dispara el consumo de cocaína o empieza el consumo de cocaína en un sentido masivo en Estados Unidos. Y la cocaína, si uno ve desde la forma, desde el ritmo, la cocaína es un estimulante. ¿Qué significa un estimulante? Es un ritmo como el del punk de Rodrigo. Entonces, la cocaína te muestra toda la sociedad neoliberal en el sentido de la acumulación de riqueza y todo ese tipo, porque hasta la cocaína se consumía al inicio en los sectores de la clase alta, especialmente en Wall Street y en todo eso. No sé si ustedes vieron The Wolf of Wall Street con Leonardo DiCaprio de Scorsese y ves el uso de la cocaína y los negocios y eso nace en los 70. ¿Y cuál es el otro lado de la cocaína? ¿No? El lado de la cocaína no es solo el consumo de Rodrigo, de Leonardo DiCaprio, del personaje de Leonardo DiCaprio, sino que para que esa cocaína le llegue a DiCaprio o al personaje de DiCaprio, tuvo que ser producida y transportada en Colombia, ¿no es cierto? Y Medellín se convirtió en el cartel de Medellín. Y esa cocaína generó una cantidad de muerte y un frenesí, pero violentísimo en Medellín. Entonces, ahora lo explicaría desde un punto de vista más estético y claro, ya está el neoliberalismo, por supuesto, pero no está el apogeo neoliberal que va a ser con Gaviria, que va a ser mucho más fácil explicarlo en La Vendedora de Rosas. Sí, pienso, por ejemplo, cuando uno de sus vecinos se enferma, que simplemente dicen, bueno, llevémoslo al hospital, o sea, porque aún funcionaba, por ejemplo, el seguro social, que era todavía, era ajeno a las dinámicas de la privatización de la salud, la EPS, todo eso. O sea, aún era Ahora directa. mira, toda esta Ujú. película además termina, y yo me acuerdo, porque yo justo vi La Sierra, no sé si ustedes vieron La Sierra, el documental La Sierra, Sí, el, el, y el el de la mancito. Comuna 13, justo Sí. salió toda la Operación Orión en el 2002-2003 en Medellín.
Entonces, esta Dos. película también te explica un poquito la tragedia de la Comuna 13, ¿no? Claro, no estaba la guerrilla, en la película no aparece la guerrilla, ni la acusación de guerrilla, pero son los jóvenes que viven en esas comunas, que son los asesinados, los desechables, ¿no? Y ellos vivieron guerras muy intensas, porque la guerra, el narcotráfico en América Latina, y esto sí es una reforma neoliberal, no en el sentido económico, pero sí en el sentido militar, los que definieron al narcotráfico, bueno, Nixon lo definió al consumo de droga como una amenaza de seguridad nacional. Pero los que definieron al narcotráfico como una amenaza, perdón, como un problema médico, Nixon, el consumo de la droga es una amenaza porque es un problema médico. Pero los que convirtieron al narcotráfico en una amenaza de seguridad nacional para Colombia, para Estados Unidos, fueron Reagan y Bush padre. Y al hacer del narcotráfico una amenaza de seguridad nacional, militarizaron el narcotráfico. Y al militarizar el narcotráfico, tienes toda la violencia de los carteles llamados en Colombia, porque la militarización trae eso. Y eso sí son proyectos que están aparejados al proyecto neoliberal de los 80 de Reagan y Bush. Y eso es clarísimo. Y en esta película te muestra. Que esa pregunta de Osmar es buenísima, porque de hecho yo escogí esta película porque estamos en medio de un, bueno, vamos a iniciar un proyecto sobre la presencia del idioma inglés en el cine colombiano con la implementación del neoliberalismo. Y me parece interesante esa cuestión del rock, del punk, y bueno, esa parte es muy, como como ingenua, chistosa, un poco naif, ¿no? Cuando el tipo va cantando en el bus cuando van para el hospital y Ramiro le pregunta que qué significa la letra, Because of You, y entonces Ramiro le pregunta que si sabe inglés que le traduzca, ¿no? ¿Cómo es? This is my house, welcome to hell, my friend, ¿no? This is Yo your cité, house. creo eso. Yo ya me he Sí, olvidado. sí, sí. Entonces, muy interesante eso, ¿no? Como ya el inglés ya está haciendo presencia, ¿no? Sí, y en el funeral poniendo Wish You Were Here. Ujú, exactamente, así es. Y es Yo, verdad, el inglés es ya la dominación estadounidense también, ¿no? La hegemonía global de Estados Unidos que se hace sentir en Colombia mucho más fuerte. Sí, sí, sí. Eh, ah, Tomás, no sé si tienes una profe, pregunta. Sí. sí, sobre eso específicamente sobre la música, yo quería ver si no, o sea, yo me estaba pensando que ahí hay otro paralelo también, pues muy curioso, que es el hecho de que es, o sea, son iguales hasta cierto punto, podríamos decir que son lo mismo, lo que podría haber sido la banda de Rodrigo Day y Black Sabbath, no sé, o sea, me refiero, es como el mismo periodo histórico, son jóvenes que quieren formar una banda, jóvenes que están atravesados por la droga en su respectivo país, pero pues la dinámica de dominio de los Estados Unidos permite que desde uno de los lados se conviertan en estrellas súper famosas y desde el otro de los lados los matan en un callejón. Entonces, pues, o sea, yo me hago como ese paralelo de que todas estas bandas gringas de esta época, de esta época de la explosión de la cocaína en Estados Unidos, todo el mundo sabía que metían cocaína, era como incluso parte de la estética de las bandas, de ese frenesí, y en ese sentido también está lo que mencionabas del frenesí de esa droga, pero las que están en este sur global, los que son jóvenes de este sur global, no tienen la misma salida que esas bandas del norte. Y pues sí, eso puede ser también atravesado por estas mismas dinámicas neoliberales, eh, y por la forma en la que la droga afecta, en la que el mismo consumo de la misma droga bajo unas circunstancias similares afecta distinto a un país y al otro, por esas dinámicas pues, del capitalismo y del neoliberalismo. Vamos a ver esta pregunta. Todas las preguntas que me han hecho son realmente maravillosas. Me gustan muchísimo y me obligan a reflexionar sobre lo que yo dije hace 16 años. Pero, pero son preguntas muy buenas. O sea, yo no soy muy conocedor de la obra de Black Sabbath. Conozco Iron Man, conozco eso, conozco varias, pero no. ¿Sabes qué es lo que me puse a escuchar?
porque yo antes de esta película nunca estuve muy metido en el punk rock y en el metal. Tampoco me he metido mucho, porque no, debo ser honesto. Yo no soy especialista en estos ritmos, yo escuchaba más salsa y músicas caribeñas, ¿no? Pero esta película me llevó a mí a escuchar varias veces los Sex Pistols, ¿no? Esa es una banda que yo escuché y escuché y escuché todo el rato los Sex Pistols. ¿Por qué? Porque los Sex Pistols marcan, creo, un quiebre en el rock, ¿no? Te voy a decir en términos generales, porque no te voy a, no soy especialista en el tema, pero en términos generales yo lo vería así, ¿no? Tú tienes la cultura hippie, ¿no es cierto? La cultura hippie trajo el rock. ¿Cuáles eran las drogas asociadas a la cultura hippie? La cultura hippie se asociaba mucho con la marihuana y los psicodélicos. Entonces el rock estaba dentro de esta cultura utópica, si quieres verla. Eran muy políticos y había la idea de un cambio de la sociedad. Si no se metían en la política en el sentido del partidaria, había un cambio por la sexualidad, entonces había una política más vasta y había cierto optimismo, ¿no? La cultura hippie marca cierto optimismo. La cultura punk, y especialmente los Sex Pistols, que salen al final, creo que el 78 si no mal, no me acuerdo, pero dominan en los 80 y además una banda muy breve, ¿no? Ellos justamente sacan una estética desde la exclusión. Para esa época en la cual ellos empiezan a tocar su música, a crear su música, la utopía hippie, el optimismo hippie, podríamos decir que se vino abajo. ¿No? Y esta es más bien una política, es una música como más desencantada, es más marginal. Es de gente que ya te empieza a ver que en Inglaterra ya no tenía futuro. Y en esa Inglaterra que no tenía futuro, aunque no lo dije así, el punk también tiene contacto con el reggae y el ska. Y ellos vienen de Jamaica, migrantes de Jamaica del sur global. Y el punk ya tiene un contacto en su nacimiento con el sur global. Entonces el punk me parece que Rodrigo de tanto el metal como el punk lo rescata mucho porque me parece que el punk muestra el contexto de exclusión en el que están estos jóvenes. Él, Rodrigo de, si tú le hablas, cambiemos el mundo, tomemos el gobierno, hagamos... Rodrigo de se te ríe en la cara o si no te pega con la baqueta en la cabeza, porque a él eso no le interesaba. Lo has parecido con los Sex Pistols. Es una música un poco más nihilista en un sentido político, pero en cambio vital en el sentido en que te quieren expresar cómo se padece o se vive esa exclusión, ¿no? Entonces yo creo que yo me puse a escuchar mucho los Sex Pistols en eso y vi también esta película de Cox, Alex Cox, que se llama Sydney. eh, ya me olvidé. Alex and Sydney, ¿cómo es? Es la película del bajista o baterista de los Sex Pistols. ¿Cómo se llamaba él? Sí, Sid Nancy, Vicious, sí, de Sid Sid Vicious, Vicious, ujú. ¿no? Y la novia de él. Es una película buenísima esa. Yo les Nancy. recomiendo ver, ¿no? Esa es de los 80 y también está dialogando con Rodrigo D, ¿no? De Alex Cox, creo que es el director. No, Sidney, and Sid, Nancy and Sid. Es una película muy buena. Entonces, el rock en ese sentido te muestra. Y es interesante porque Rodrigo D, como bien Sí, decía Wilson, Nancy, sí, eso. Rodrigo D ya, como bien decía Wilson, o sea, ya no es como que solo se queda en Colombia, ¿no? Sino que dialoga ya con estéticas que llamaríamos globales, europeas, estadounidenses, ¿no? Con Inglaterra y con eso. Entonces, está mostrando lo que decía Wilson, que es la globalización, ¿no? Y Rodrigo D también se deja influir y crea a partir del rock, no solo que retoma, sino que el rock permite crear la película, el punk rock permite que esta película pueda aparecer. Sí, porque, a ver, yo creo, ahora que hablabas de Adolfo, bueno, hay algo de Adolfo en Ramón, creo. Bueno, me parece que hay ahí como un juego de espejos y de paralelismos con los personajes, ¿cierto? Y me hiciste ver, porque yo en algún momento trabajé el carácter flaneur de Rodrigo, ¿no? Que es el que camina la ciudad y que se opone a aquellos
amantes de la velocidad, que son los de los carros y las motos. Rodrigo no es de motos, él es de caminar la ciudad como un buen flaner, como un buen poeta, músico, artista. Entonces, y bueno, conecto este comentario con... También estamos en el proyecto que estás muy invitadísimo, serías un excelentísimo ponente invitado a el evento que vamos a tener en noviembre, el 13 de noviembre, que es Cine Barrio y Ciudad, ¿no? Em, entonces, en ese sentido, voy a citar una parte de tu tesis que tiene que ver con esta cuestión de la traducción que me interesó mucho y una duda que tengo. Bueno, tú dices en la tesis, Gaviria como cineasta, sostiene Gómez, se constituye en el traductor del mundo de arriba para los de abajo y, además, en el intermediario que desea dar a los habitantes de las comunas la clave de su propia vida. El director antioqueño se asemejaría entonces a Don Filiberto cuando traduce a Rodrigo el significado de Welcome to Hell, my friend, a alguien que vive en este infierno, perdón, que vive este infierno, pero que se supone no podría entenderlo por sí mismo. Las objeciones de Gómez van más allá porque además señala que el cineasta también fracasa en su proyecto de traducción, pues su obra es ininteligible para los de abajo, a quienes está dirigida la película. De este modo argumenta, Rodrigo D. carece de una instancia interpretante constituyéndose en pura enunciación. Este autor concluye su artículo con una crítica mordaz para referirse a lo que entiende como la desafortunada inversión entre el arriba y el abajo. Comillas. Toma el personaje entrando a la casa por el techo pero con una cámara que ha entrado por la puerta. Cierro comillas, esto lo dices en la página 145. Entonces, mi pregunta va como en varios sentidos, porque yo tengo el interés de trabajar para este encuentro de estudios fílmicos de cine, barrio y ciudad, la Medellín de arriba, es decir, la Medellín de las comunas, qué significado tiene ese Medellín de arriba. Obviamente, si hablamos del Medellín de arriba, tenemos que hablar del Medellín de abajo, como lo señalas pues en la tesis. Y por el otro, pues en el otro proyecto que estamos, la presencia del idioma inglés en el cine colombiano, en el contexto del neoliberalismo, en la cuestión de la traducción, eso me pareció muy interesante, ¿no? Pero entonces, o sea, porque leyendo todas tus tesis, no sé realmente si tú consideras a Gaviria como un traductor fallido que da cuenta de un mundo, si se quiere, exótico del otro, ¿no? El otro como, pues que eso es muy recurrente en el cine colombiano, ¿no? El cine en torno a la pobreza y ver al pobre pues como un ser exótico, ¿no? Distinto, raro, chistoso. Entonces, no sé cómo tomas tú a Gaviria, si como un traductor fallido que da cuenta de un mundo que no es el de él, o como alguien que respeta ese otro, no sé, eso no me ha quedado todavía como muy claro. Es muy importante lo que me dices, porque yo en esta época también estaba pensando en cierto sentido contra Spivak, ¿no? Porque para ella el subalterno no habla. Y una de mis tesis fundamentales es que, bueno, si no habla, pero por lo menos baila, se mueve, tiene una proxémica y el cuerpo habla mucho. Y ese ritmo habla mucho. Y entonces, yo tomo de Gómez, lo que citaste ahí, es una crítica al crítico. Yo no estoy de acuerdo con el autor porque el autor le dice que es una traducción fallida, como que eh, Gaviria viene desde las clases altas a darle voz al que no tiene voz porque ellos no tenían voz. Entonces llega a traducir en un sentido más unidireccional, ¿no? Uno de los conceptos fundamentales que yo trabajaba en esta disertación era el doble devenir, como bien dijo Pablo, ¿no? Entonces, Gaviria, a mi modo de ver, es un traductor exitoso y muy exitoso, ¿no?
pero no es un traductor en el sentido en que se limita a ser un traductor que dirías objetivo de una realidad ajena a él. Él interviene en esa obra, él crea esa obra y a partir de convivir con múltiples muchachos, él en la historia de cada muchacho reúne múltiples experiencias de vida, ¿no? Entonces yo creo que esa crítica que le hacían a Gaviria es como que Gaviria fuera un tipo paternalista, que llegó al margen a dar voz al margen y por eso solo se queda en la enunciación, porque los otros no hablan, él les da la voz que los otros no tenían. Yo creo que Gaviria, al mostrarte los gestos, al mostrarte la música, no, él no solo le da la voz, sino que él también aprende y se deja arrastrar por esa traducción que le permite crear. Como te dije, o sea, no sé, ustedes deben en Medellín, conocen más que yo, en los años 80 todo ese rock, ¿dónde está? Si no es en la película. Entonces, no solo es un tipo que viene de arriba romanticonamente a dar voz al excluido, sino que trabaja con ellos y, como le decía yo a Pablo, el doble de venir es que ellos, al convertirse en estrellas de cine, entre comillas, si es que podamos usar esa palabra en esta película, al poder ser actores y al poder participar en la construcción del guión, porque Gaviria es muy improvisador en los guiones. El Gaviria permite que los chicos hablen, les dicen, esta es la situación. Y los chicos, ¿qué lenguaje utilizan en esa película? ¿Utilizan el lenguaje de Gaviria o utilizan el lenguaje de la comuna de Medellín? Y eso me parece algo muy importante porque en esta película creo que hay un gran trabajo de lenguaje de los adolescentes de esa época en las comunas. No solo es un lenguaje realista en el sentido de decir, así se representa, así ellos hablan como una cuestión absolutamente etnográfica, sino que también es un lenguaje muy creativo, donde los chicos con su lenguaje logran expresar ellos también las situaciones. Entonces, Gaviria les daba la situación y permitía unos márgenes de improvisación muy altos. ¿No? A sus actores. Y en ese sentido, él ya no solo es un traductor, sino que sus actores, y ese era uno de los puntos que yo quería decir en el doble de venir, los actores se convertían en codirectores o coautores de la obra. Porque sin el lenguaje de los chicos, ¿qué pasa con la película? Bórrale el lenguaje y ponle a hablar a Ramón como un tipo de, yo qué sé, yo no conozco, pero de la parte baja de el que además es interesante, la inversión. La parte alta generalmente es la clase alta. Aquí la parte alta es la inversión, es muy, pero si le pones a hablar a los chicos como chicos de, yo me acuerdo que era la película, ¿cómo es de la de Franco? La sicaria mujer, ¿cómo se llamaba? Rosario Tijeras. Rosario Tijeras. Ahí había una experiencia de unos chicos de Medellín hablando, me acuerdo, ¿no? Y yo no recuerdo que los chicos de Gaviria hablen de esa manera. Cuando te hablaban de muñeco, de fierro, no sé si ustedes leyeron después también Fernando Vallejo y la Virgen de los Sicarios, que es posterior a esta película, y ven el léxico y al final hace como un glosario. Esta película ya lo tiene antes. Te hablan de muñeco, yo no quiero ser muñeco en Navidad y cantidad de frases que yo ya no me acuerdo, el fierro, ¿no? Entonces, el lenguaje de los chicos, no creo que Gaviria se apropia porque si él se hubiera apropiado de ese lenguaje, ¿qué pasaría si a Rodrigo yo le pongo a hablar a Rodrigo como un tipo de Bogotá o como un tipo de los de Rosario Tijeras? Se cae la película, creo yo, porque el lenguaje de los chicos, y creo que esa es creo que Víctor, que en su calidad de poeta, porque él también es poeta, ¿no? En su calidad de poeta, él supo trabajar con el lenguaje de ellos y dándoles un margen de libertad para que ese lenguaje que se habla en las comunas, sin ser un lenguaje exótico, yo me acuerdo que yo vi también en esa época una película que se llamaba La Gorra o algo así, donde todo el mundo se hablaba que yo mato, que ni sé qué, entonces yo voy a matar y se llegaba a lugares comunes, ¿no es cierto? Porque el tipo te habla del fierro y del muñeco, pero era como un lugar común, que uno va dices, pero así hablan es por imitarle al... ¿No han visto ustedes cuando los actores tratan de hablar como los de allá y les sale un poco mal?
en esta película no hay eso, sino que es un lenguaje también muy depurado, porque no creo que sea el realismo, sino que es un lenguaje en función de personajes inventados, pero son en personajes inventados que trabajan con el lenguaje de la zona. No creo que se pueda decir que Víctor impuso su lenguaje en la película. Sin el lenguaje de Ramón, sin el lenguaje, especialmente Ramón, no creo que la película tendría mucho éxito. Quítale, ponle a hablar a los chicos como un ecuatoriano. ¿Qué pasa? Se acabó. Ve, a Entonces creo que propósito, disculpa, a propósito que hablas de Ecuador, no sé si se han visto ratas, ratones y rateros. Sí, yo sí, sí, sí. Bueno, se las recomiendo, muy buena. Esa es en Guayaquil, ¿no? Guayaquil y Quito, más Quito. Sí, sí, Las montañas es Quito. sí. Ujú. ¿No? Bueno, bueno, sí, yo creo que lo que hay que abonarle a Víctor es esa cuestión del lenguaje que yo creo que diferencia esta película de otra que es muy chistosa, que se burla de toda esta cuestión de el pobre como exótico, ese Agarrando Pueblo, no sé si te la has visto. Claro, la Sí. cité en el libro, le cité, Ajá, ajá, porque ellos, con que ellos, Agarrando ellos, Pueblo, ¿no? Sí, claro, sí. Luis Ospina también fue a Pittsburgh, me acuerdo en esa época cuando yo escribía la tesis, ¿no? Ellos también son buenísimos, o sea, yo no quiero, son distintos, pero yo creo que Agarrando Pueblo tiene en mente otra película colombiana que yo había visto en esa época. No sé si ustedes han escuchado a Ciro Durán, ¿no? Que tiene Gamín, Ujú, sí, ¿no? Y sí. más o menos como Gregorio en Colombia, como aquí, eso. Entonces, en Gamín propiamente no está el lenguaje de la comuna, no está el lenguaje popular. Lo que querían es mostrarte unos pobres que viven como decía el tipo, aquí muestra esta taza, como esta taza que está más pobre, no, esto está muy bonito, saca, saca, ¿no? Sí, sí, Yo sí. creo que Víctor no hace eso, No, para nada, no. ¿no? Y Víctor trabaja con el lenguaje de la zona, ¿no? Gamín, en cambio, tú no le oyes mucho hablar a Gamín, o no me acuerdo, pero yo no me acuerdo haber escuchado hablar de Gamín, y era más como decir, Gamín solo vive sufrido y estaba explotado. A diferencia de decir que esta película solo es una denuncia, yo no creo que Rodrigo D funciona como una denuncia. Rodrigo D te muestra un universo, una forma de vivir y un drama tal como lo expresa el movimiento corporal de esos chicos. No sé si ustedes se acuerdan, yo le vi en el DVD que se llamaba El Ensayo, entonces yo le puse la escena del ensayo porque en el DVD estaba ensayo, ¿no? Y no sé si ustedes se acuerdan la pelea de cuchillos. Ujú, sí. ¿Qué opinan de esa escena? Es Bueno, yo, como, dale, perdón, Pablo, dale. la escena es, creo que conecta mucho con la conciencia de la muerte de la que hablabas ahorita, es reconocer que voy a vivir hasta los 20 años y que entonces mi cuerpo, bueno, suena feo decirlo, pero es como si mi cuerpo no tuviera el mismo valor que tienen aquellos que no están categorizados como desechables. Entonces, un juego que prácticamente derivaría en la muerte si tienes una puñalada en un lugar crítico, se vuelve un juego como juegan los demás niños, no sé, fútbol o Tintín corre corre. Es como no volver la nimia la muerte, pero sí reconocer lo cerca que se está de ella. Es como casi que irla aceptando. Y es un juego, pero es un entrenamiento también. Pero mira cómo se mueven. No sé si ustedes se vieron cuando Adolfo camina en las paredes. Son el caminado de ellos en las paredes, la manera como saltan, son tipos de una agilidad tremenda, ¿o no? Si no es gratuito que a ellos, a personas en el mundo del crimen digan que son meros gatos. Pero, y te das cuenta que en esa escena están peleando y así es una pelea de cuchillos, pero de ellos. Entonces, ahí también te está mostrando es un juego, pero es un juego con la muerte. Es como la droga en sí misma, tú puedes tener, la vendedora puede alucinar con su mamá, pero ¿qué le va a pasar al final? Va a morir, porque la droga también te lleva a la muerte, o sea, te mata. Si caes en la adicción, te fregaste, quedas en un círculo de muerte. Entonces el ensayo también te muestra, pero yo creo que el movimiento de ellos cuando están peleando con los cuchillos, a mí me parecía que ese movimiento
habla a veces más que las palabras. Y también caminaban, ¿se acuerdan? En la casa caminaban en los bordes de los muros. Ellos viven en un borde, ¿no? Y están caminando ahí en el borde. Y esa película es el borde, y están jugando con la muerte, como bien dices, Pablo. Es un juego, pero es un juego de doble filo. Y Sí, y creo si que hay, también habla, ¿no? sí, y si hay una poética en esta película que es muy poética, es el juego de picados y contrapicados. Es cierto. Bueno, creo que el lunes pasado hablábamos de los contrapicados que muestran las casas como si fueran fortalezas, castillos, ¿no? Arriba, los contrapicados pues de los muros allá en la parte pues que yo la voy a trabajar, pues si estoy trabajando en Medellín arriba, esa parte es más arriba que la arriba, ¿no? Todavía, ¿no? Y en esa escena, el contrapicado, cuando empieza con un contrapicado, ¿no? Mm, Porque están como arriba, tú les ves así todo el rato. Entonces, sí, el contrapicado es fundamental en esa. Y en la vendedora, en cambio, mira las escenas de la noche y la luz. mm, Y sí, la música, yo creo que en cambio en la vendedora, perdón que me salte a la otra película, yo creo que, y por eso yo no creo que Gaviria sea un traductor en un sentido de un devenir, sino de doble devenir, que es lo rico, ¿no? Porque no es el traductor que da voz al que no tiene voz, sino que trabaja con ellos y crea un producto estético a partir de una convivencia que es diferente. En la vendedora, por ejemplo, ¿qué podrías decir? La noche es peligrosa, en la noche se mata, en la noche se muere, casi le violan a Andrea, ¿no? Pero no sé si a ustedes le queda la impresión de que esa es toda la noche, ¿no? ¿No les parece que la noche también es mágica con la fiesta? En claro. Rodrigo D también pasa algo parecido, como tú bien dices, Wilson, ¿no? Rodrigo D no solo es una denuncia de que están pobres y todo, sino que te muestra un universo mucho más rico, ¿no? Ujú, total. Sí. Y la música es increíble. En La Vendedora es más como una especie de música medio romántica, balada romántica, no sé cómo decirla. Taca, taca. En este es el punk rock, o sea, es una... Y El eso no se inventó tupa Gaviria, tupa. este punk rock está producido por las comunas. Sí. Y ese punk rock marca el ritmo de la película. Aquí lo llamamos el tupa tupa. El tupa tupa. Tupa 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 tupa. Bueno, Pablo. Eh, sí, no, ahorita que están hablando del traductor, de Gaviria como traductor, y que también aprovecho la mención del peladito que no duró nada, en esta edición del 2022 Laura Mora hace Mm. un prólogo y el prólogo es bastante bueno, pienso yo, se llama Permanecer insultantemente vivo. Y bueno, no se los voy a leer todos, pero hay un par de párrafos donde Laura Mora acredita a Víctor como efectivamente un traductor de todo ese tipo de traducción que estamos hablando. Y que como tú dices, Lizardo, no solamente traduce, sino que acompaña eh, en en esta labor de contar y contarse. Entonces, hay un par de párrafos. Por ejemplo, este dice, mientras uno lee este libro, es imposible no preguntarse quién es aquel que escucha y traduce, que logra transmitir tanta verdad. ¿Quién escucha para que el otro viaje a los lugares más sublimes, a los más horrorosos y trágicos del laberinto de su memoria? ¿Quién tiene la compasión y el cariño para acompañar al otro en el trance de su recuerdo? ¿Quién lo toma de la mano con la promesa tácita de no soltarlo en esa inmensa oscuridad de su vacío interior? Entonces, ese es Víctor, dice ella. Entonces, más que un traductor hacia los demás, es incluso un traductor de ellos para ellos, como mírate aquí en estas imágenes, mírate aquí en estas películas, porque si algo no tienen ellos es, digamos, este tiempo y esta calma para pensarse, para analizarse un poquito. Y ya después, más adelante, también vuelve y menciona como esa palabra clave de la traducción, dice Laura. ¿Qué iba a saber yo que esos peladitos también iban a volverse mis hermanos? Porque una vez la violencia lo atraviesa a uno, la fractura es irreconstructible. Se crea un pacto silencioso, un reconocimiento de uno en el otro, porque más allá de las realidades tan distintas que por azar nos tocan, el dolor humano, el más real,
el que se vuelve innombrable, el que Víctor logra traducir, el que viene con nacer en Medellín, el que duele cuando se recuerda, el que carta consigo la radicalidad de la muerte, constituye un lazo que nos amarra, un hilo que nos teje los unos a los otros. Bueno, y sigue, pero a esas dos menciones de la traducción me parecieron interesantes. ¿Cómo se llamaba el título del prólogo? Perma- Permanecer insultantemente vivo. permanecer. Es que me acabas de dar algo increíble porque yo cuando vi Los Reyes del Mambo me quedé, dije, esto sale de Gaviria, pero no sabía que ella ha estado trabajando directamente los textos de Gaviria, entonces me Sí, parece increíble y es evidente, ¿no? Y claro, la película de ella por sí sola vale un mundo, o sea, no, ella no necesita mencionar a Gaviria para que su película valga un mundo. Yo recuerdo que Víctor, cuando estaba en Pittsburgh, él decía algo, cuando él habló con los chicos. Y alguna vez como les invitó a una de las casas que él arrendaba, creo, no sé, cuando estaba en la comunidad, ellos tenían que llegar a la casa, no, perdón, a la casa de él, creo que no sé en qué parte de Medellín. Y dice que los chicos entraron a su casa y una cosa que a él le impactó, recuerdo, tal vez no mi recuerdo no es tan bueno, pero es como yo lo recuerdo. Él decía, los chicos llegaban, entraban a la casa y no sabían ni cómo sentarse en el mueble porque era un contexto en el cual ellos entrar a un departamento como el que él tenía era una experiencia que no la habían tenido. Entonces él decía, esto era una cosa absolutamente increíble porque ellos no sabían desenvolverse en el departamento de él, pero él tampoco sabía desenvolverse en el mundo de ellos. Entonces, si ves, es una traducción muy importante la palabra traducción, pero no es una traducción unidireccional, sino que yo le diría de doble devenir, de doble dirección, donde él también aprende de los chicos. Y había una frase también que me dejó muy impactado cuando él habló ahí. Él hablaba de que los chicos eran como ángeles terribles o como muchachos que realmente no tenían una conciencia del mal, pero que en su camino morían y con ellos morían varios. Entonces eran como una frase medio interesante. No les dijo niños, eso no, él no usó esa palabra, pero era como ángeles terribles, porque eran como unos ángeles que no tenían una conciencia de que matar era malo. Entonces él hablaba también de que había una idea distorsionada del respeto. Y no sé si te acuerdas en la película y en el peladito siempre hay, él me respetó, me estás faltando al respeto. Entonces si veían como el respeto, ¡pum! Un balazo, era la manera de recomponer el respeto. Entonces el Víctor hablaba que en el contexto había una idea distorsionada del respeto, ¿no? Que llevaba a unos malentendidos, a veces por no poder hablar entre ellos mismos, que es lo que tú dices, o sea, a veces ellos no se traducían entre ellos y malentendían gestos como que me estás faltando al respeto, respétame. Entonces la manera de ganar el respeto era darle un pepazo al otro. Entonces, en ese sentido me parece muy valioso lo que tú dices, porque esta película, yo no sé cómo la habrán visto en las comunas, ¿no? De Medellín, pero en cierto sentido también logra, o no sé si logra, pero quiere, lograr eso sería otra palabra, creo que no es adecuada, pero la película como que sí quiere ser lo que dice Pablo, una traducción entre ellos porque el respeto, esa comprensión mal entendida del respeto generaba mucha violencia. Entonces, el hecho de que ellos se logren comunicar, tal como cuando hacen parche, fumando marihuana, cuando está hablando, cuando leíste muy bien lo que dice Laura Mora, ¿no? Se están traduciendo entre ellos, se están contando su experiencia al otro. Ya no solo lo verían como una falta de respeto, ¿no? Bueno, no sé si eso tiene mucha certeza lo que dije ahorita, pero es lo que se me ocurrió, ¿no? A partir de lo que tú dijiste. Pero yo creo que sí se traducen entre ellos porque mucha de esa violencia es por incomunicación entre ellos. A Ramón lo matan ¿quiénes? Adolfo. ¿Y lo mata por qué? Por incomunicación. Entre ellos no tenían, tampoco había una traducción entre ellos, ¿no? Entonces eso también generó muchas violencias. Porque en la tesis tú creo que hablas sobre Medellín como un conglomerado de varias ciudades. Y más que yo creo que ciudades, no sé si lo dices así, yo creo que es un conglomerado de pueblos, de pequeños pueblos
yo no sé, yo a Medellín la veo sobre todo pues en los barrios populares como una especie de campesinos, campesinos citadinos, ¿no? Que todavía tienen esa mentalidad. Pues si uno va a Santo Domingo Sabio, la cuestión de la calle, las tiendas, los bares, es todavía una gente pues con una mentalidad rural totalmente. Y eso me hace pensar, cuando decías que Rodrigo, perdón, que Víctor los invitaba a su casa, no sé qué, que ellos no sabían sentarse en los muebles. Es como si esa parte de esa ciudad no hubiera sido tocada aún por la modernidad. Y eso me hizo pensar inmediatamente, bueno, ya el ejemplo es de fútbol, ¿no? De Maturana cuando empezó pues la gran era de la selección Colombia, siempre me acordaba que él decía que le tenía que enseñar a los futbolistas a cómo comportarse en los hoteles, porque eran terribles, ¿no? Se robaban las toallas, pero eran, sí, era gente. Decía lo mismo que dice Víctor. Sí, bueno, sí, creo que por ahí con la vendedora en Cannes hubo un robo, no sé qué, y tuvieron que, sí, hacer una investigación a ver quién se había robado, no sé qué. Bueno, pero me llama la atención eso, ¿no? Como uno cree que hay modernidad, pero realmente para ciertos segmentos poblacionales no ha llegado, ¿no? Bueno. Un O es un choque. profe mío decía estos días que Medellín es una ciudad con modernismo, que busca el modernismo sin modernidad. Es como el gran pecado. Yo no me voy a meter a hablar de Medellín con ustedes. Creo que primero yo no he estado en Medellín y segundo yo no me voy a meter a hablar más que del Medellín que vi en la película, porque yo no conozco Medellín y sería terrible. Pero lo que yo sí veía, no sé si ustedes se acuerdan la imagen de la moto cuando ellos van a la casa esa de la hacienda abandonada y había unos leñadores, ¿no? Sí, Se baja, trasladaban, baja uno de ellos con el hijo, ¿no? Y lleva en esa es un una brazo escena la también. motosierra y en el otro la mano del hijo. Exactamente, se acuerdan. Bueno, y la motosierra quizás tiene que ver con los paras, aunque no tengo idea si en los 80 había esta práctica, No, ¿no? ahí estaba simplemente trabajando. Estaba simplemente trabajando. Pero es interesantísimo porque esa imagen te muestra una, no sé, es como los reyes del mundo cuando están en las bicicletas. No sé si ustedes recuerdan la alegría que iban en esas motos, cuando manejaban las motos para ir a ese lugar. Ujú, Entonces, la moto es muy interesante porque la moto es absolutamente moderna, como diríamos, pero está en un escenario absolutamente. Es la hacienda, sospecho, es una casa de hacienda, una mansión, una quinta, que muestra que era una cosa de una persona muy rica antes de esa propiedad, ¿no? Pero al mismo tiempo generó una cantidad de gente que vino a Medellín que eran desplazados por la violencia, ¿no? Y muchos de ellos eran campesinos. Entonces, en Medellín hay un choque de tiempos, y no creo que en Medellín, yo diría esto en todas las ciudades de América Latina para ser más preciso, para no meterme a hablar de Medellín, Medellín, sino que la pelea entre campo y ciudad no está del todo resuelta. Sigue el conflicto, porque sin la moto se acabó la película. Y a eso también contaba Víctor, que a veces estaban filmando la moto, empezaban unas escenas de moto que eran las más difíciles de hacer, porque de pronto ya no volvían. Se iban en la moto y los actores ya no regresaban. Se fueron, entonces se acabó la película. Entonces eso era un dolor de cabeza terrible, él decía, porque o sea, planificaste todo, se hizo la escena de la moto y ya no volvieron. Entonces era como lo que dice Maturana, es decir, ellos no tenían una conciencia de maldad cuando hacían en el hotel, lo que hacían en el hotel. Era porque no sabían usar, es ujú, ujú, como ángeles terribles. ujú, ujú. Y Sí. la muerte que ellos propinan a otros o que se propinan entre ellos mismos, claro, cuando no son matados, porque en la película es muy claro cuando a Johncito le levantó la policía, le levantaron los paramilitares, ¿no? A él, entonces también la policía ejerce violencia sobre ellos. Pero cuando ellos se matan entre ellos, también es como un ángel terrible por estas incomprensiones del respeto.
O sea, no es una conciencia de que están matando a alguien y eso es algo terrible. Ellos no tienen esa conciencia. Él dice, me respetó, ¡pum! Entonces ahí se generaba una espiral de violencia en donde yo creo que el lenguaje de Víctor es un lenguaje que no les juzga a sus personajes. Tampoco los idealiza porque nos los muestra matando. Ramón muere. Pero ¿ustedes creen que Adolfo es una persona maldita o es un tipo normal en ese contexto? Y Ramón igual. Por lo De menos esa es hecho, mi impresión. Quizás me equivoco, pero yo no creo que Víctor llegue y les pone una sanción moral a sus personajes. sí, esa está buena, ¿no? Sí, sí. Muy buena de moralizar eso porque tú lo tocas también en la tesis, pues el gran escándalo que eso causó entre la sociedad bien pensante, ¿no? No somos así, están hablando mal de Medellín, pero la reacción de esa burbuja de la clase media y alta en Medellín que no quiere reconocer el nivel de desigualdad social y económica que hay en Colombia y en Medellín. Mm. De hecho, el lunes hablábamos que es muy probable que haya gente en Medellín del Poblado, pues que es uno de los barrios pues, de clase alta, Laureles. Es muy probable que de esa gente no haya ido nunca al centro, ni mucho menos pues a un barrio popular, ¿no? Y la mayoría vive allá. La mayoría de gente de Medellín vivió, no sé si todavía, la mayoría de gente de Medellín vive en las comunas o ya no. Sí, claro, yo creo que es el 80% de la ciudad, ¿no? Y así Sí. se habla. Con lo que decían, así no hablamos nosotros, pues la mayoría de Medellín habla así. Exacto, buen punto, porque sobre todo yo me acuerdo, ¿no? El escándalo, pues, que hacían en el Colombiano, que es un periódico, pues, tan godo, tan conservador, ¿no? El escándalo, pues, que se hacía, ¿no? Pues estas películas de Gaviria, pero claro, son los medios de comunicación hegemónicos, ¿no? Que se creen con la potestad, ¿no? De ser la voz. Em, Bueno, para ir finalizando, pues porque tampoco para abusar pues de Lizardo y su generosidad con esta conversación, no sé si hay Osmar, Tomás, ¿tienen alguna otra pregunta o comentario? Yo quería comentar o abrir un poquito sobre el término de no futuro, también compartiendo un poquito de este texto, que son historias recobradas de Rodrigo D. Hay testimonios y textos de Víctor Gaviria. Hay una parte en la que estaban discutiendo el nombre de la película y el burrito propone, pues pongámosle no futuro. Y al respecto, él dice, Víctor Gaviria dice, no futuro es una máxima del punk en todo el mundo. Indica la amenaza de la guerra nuclear, pero sobre todo el abandono que en la sociedad postindustrial se tiene por aquello que no sea la imagen de un producto consumible, devorable. No futuro es la máxima de lo que se ha llamado posmodernismo, el mundo de la publicidad, en donde todo se ha reducido a un enorme basurero. El tiempo se ha detenido en un presente comestible, en la inminencia del consumo. El presente en que vive el producto encerrado en su paquete al vacío, que de un momento a otro será comido y luego será basura en el basurero de las cosas. El pasado y el futuro están abolidos. Entonces, me parecía como una conveniente para conectarlo con lo que decíamos ahorita del neoliberalismo y también precisamente sí, la crisis vital de estos personajes, que pues en la discusión que habíamos tenido antes de esta reunión, habíamos mencionado la disonancia cognitiva que existía o que guiaba a estos personajes, que es tenga una moto, tenga plata, pero al mismo tiempo no hay otra manera que sí, ser un pillo. Y aquí hay unas dos cosas que dijiste fundamentales. Rodrigo D., no sé si ustedes vieron la película Humberto D. de Leonardo de Sisha. De ahí sale el título, Humberto D. Y no futuro
es No Future de los Sex Pistols. Ujú. Porque justamente estabas hablando de esta película se relaciona con el mundo, pero no se relaciona de una manera igual, sino que es asimétrica. Estamos en el margen donde la globalización en el sur global, o la globalización neoliberal, digamos, porque hay otras. La globalización neoliberal se vivió de otra época de otra forma, perdón, no época, de otra forma, y en Rodrigo de eso terminó siendo no futuro, una violencia terrible. Y en eso que acabas de leer tú, que citaste a Víctor, dice, vivimos un mundo donde el pasado y el futuro está abolido. Es decir, vivimos en un presente perpetuo donde vives en la inmediatez total. No sé si ustedes han visto la propaganda política en las redes sociales, donde lo que está importando es causar un impacto en el público de un rato y la noticia es solo para causar. Entonces la noticia se desvanece veloz y va al olvido, pero no estás pensando en un futuro, sino solo en la inmediatez y vives en un presente maldito, lo que yo llamo la burbuja del presente infinito o del instante infinito, que es terrible y es el consumismo neoliberal. De hecho, yo retomo un muy buen comentario que hizo Osmar en la reunión pasada y que tuvo que ver con esa cuestión del consumo incesante sin futuro. Pues Osmar, bueno, lo parafraseo, dijo, por ejemplo, el pillo roba pero lo que roba, el dinero que roba, lo que sea, no es que lo va a invertir en acciones o en montar una empresa. Es un comentario de Osmar. No sé si tú lo haces mejor, ¿no? Dale. Sí, exacto, o sea, es para el consumo inmediato, ¿cierto? No hay, ahorita Lizardo lo comentaba haciendo referencia a lo que es proyectarse, ¿cierto? El criminal no se proyecta, es, ¿cierto? ¿Cómo es volador cogido, volador Vol- quemado? Volador ¿Cómo es? hecho, volador quemado. Volador hecho, volador quemado. Claro, entonces no hay el proyecto de vida proyectado desde lo económico. Eso no se da desde la criminalidad, no es gano, recibo, bueno, obtengo y lo gasto de inmediato. Ellos no son Pablo Escobar, ¿te das cuenta? Ellos no hicieron plata. Ellos, su vida, ¿cuál era lo que yo veía en el consumo de ellos? Eso se gastaba en una fiesta, en una borrachera tremenda, con todo, o la mitad le iba a la familia, a la mamá, porque hay una relación que yo no analicé hay dos temas que no analicé en la tesis, no estaba preparado. Lo uno es una especie de homoerotismo, porque son mundos de masculinos. En Rodrigo D es un mundo masculino muy fuerte, donde siempre se habla muy mal contra los gays y contra las mujeres. Es un mundo muy masculino, ¿no? Entonces ahí hay cierta idealización y cierta hacia el hombre, hacia lo masculino, hay cierta sublimación y en cierto sentido, desde un punto de vista psicoanalítico o psicológico, no sé cómo, tal vez psicoanalítico, se podría decir que hay cierta erotización de los comportamientos masculinos y violentos. Adolfo vale la pena porque él sabía pelear. Él era el líder porque él era muy bueno con él. Cuchillo, en la enseña del cuchillo, ¿se dan cuenta? Se valora a quien sabe cuchillar. Y Ramón quería hacer eso todo el rato, por eso estaba queriendo vivir de una manera rápida para mostrar también él que era muy experto en estos comportamientos que son que asociamos a lo masculino, ¿no? Entonces ahí hay una cierta idealización de lo masculino que puede ser una cierta homoerotismo. Y por ahí me contó Víctor, yo no voy a decir nombres, pero que sí él conoció casos de relaciones homosexuales entre actores de la película, ¿no? Que había eso. No, y el otro caso, que aunque ya me olvidé lo que te iba a decir, pero justo lo que me estabas diciendo, pero ya me olvidé. No, el otro punto a partir de lo que dijiste ahorita, que yo tampoco trabajé, bueno, se me fue. Hay dos temas que yo no trabajé Sería en la la madre, ¿no? La No. madre, sí. Ah, hay una relación con las madres bien interesante entre los hombres en el Zarco. No sé si se acuerdan ustedes del Zarco. Sí. ¿Se acuerdan cuando él le dice al hermano que le venga cuando se muere? Y toda la mamá y la mamá como después lo protege al Zarco. Es una contradicción muy rara porque mamá, y ella le dice, pero ¿cómo le vas a decir eso al niño?
pero se notaba que entre el Zarco y la mamá había una relación medio de mucha, ¿cómo diríamos? Una unión, una ligación muy fuerte, conflictiva, lo que sea, Compenetración. una compenetración en donde el Zarco podía. ¿Se acuerdan que él le dice, mamá, yo no he dicho eso, no me diga mentiroso? Entonces la mamá, cuando él empieza a decirle eso, empieza a mentir, la mamá le cree. ¿Se acuerdan de esa parte? Yo no he dicho eso, ¿cómo va a decir? Ay, no, no. Entonces ahí a otra vez él le puede mentir a la mamá y no pasó nada. Entonces hay una compenetración muy interesante entre madres e hijos, cosa que no ven ustedes en La Vendedora de Rosa entre madres e hijas. Ujú, sí. Y más bien Andrea se fue de la casa. ¿Por qué? Porque la mamá le metió unas palizas, ¿no? En cambio, la relación de Norman con su mamá, él le manipula a la mamá. Y la mamá también ahí es como que no sabe. Ahí hay algo interesante. Relaciones Bueno, madres-hijos y madres-hijas. para hacerle publicidad a este canal de YouTube del Grupo de Estudios Fílmicos, hay un videoanálisis precisamente del gran fantasma desde el punto de vista psicoanalítico en el cine de Gaviria, que es la figura de la madre. Adolfo y su mamá, bueno, la vendedora de rosas, como ya bien dijiste, la figura materna, las mujeres son madres, ¿no? Bien sea esposas o novias. Las novias de Rodrigo D son madres que aconsejan, ¿no? Que controlan. Y en La mujer del animal, pues ni se diga, ¿no? Es la historia de una madre sufriente de principio a fin. Y la vendedora, Mónica, es una madre, en chiquito de toda la comunidad, Exacto, así es. Ujú, frente a claro. Judy. Ajá, sí, sí, así es. Otra cosa, y con esto quisiera yo, ya les digo, que a mí me parece otra estética, porque el cine de Víctor Gaviria, mi concepto, tiene unas estéticas increíbles. Yo digo estéticas porque hay momentos increíbles, varios momentos en su cine. Dos, en La Vendedora de Rosas, no sé si ustedes recuerdan cuando está cruzando el puente y está alumbrando las luces y Judy está insultando a todos y ese cruce del puente en la noche es increíble. O en La Vendedora de Rosas cuando muere Mónica, ¿qué tiene en la mano? Una estrellita fugaz. ¿Cómo le dicen en Medellín? La chispita. Una Chispitas chis- mariposa. Esa es la vida de ella. Esa chispita que alcanza una intensidad y la vida de ellos, una intensidad, pero ¿cuánto duró? Ujú, ujú, ujú. Y esa chispita resume la vida de Mónica. Entonces, a mi modo de ver, es la mejor manera estética de presentar esta. Son vidas fugaces, ¿no? Sí. Bueno, no, yo creo que ya no abusemos más de Lisandro y su generosidad con esta conversación. Bueno, finalmente, tu año sabático, ¿qué estás trabajando? A ver si esperamos tu próximo producto. Ahorita estoy haciendo dos cosas, como salí de este tema de la droga, ¿no? Ajá. Y de la militarización y de la muerte, que ya me ha seguido varios tiempos, como están viendo, son varios años. Me puse a leer, por un lado, la literatura ecuatoriana. Estoy releyendo ciertos clásicos de los años 20 a los años 50 en Ecuador. Entonces estoy leyendo y les estoy disfrutando como no les había disfrutado cuando los leí la primera vez. Ahora estoy realmente disfrutando mucho eso. Y para volver al tema, porque este tema no me deja, quiero trabajar después. En este libro trabajé el mundo de la guerra, del narcotráfico y la guerra, la droga y la guerra. En el siguiente libro me gustaría trabajar la droga y el consumo. Y volvería, por ejemplo, la imagen, hay dos imágenes que me tienen a mí muy, muy, de dos películas, no latinoamericanas, aunque después las encontraría en América Latina de seguro, pero la una es la que le dije, el Wolf of Wall Street de Martin Scorsese, todo ese consumo de la droga que ven en esa película, que es como una pulsión consumista, que también es una pulsión de muerte a partir del consumo de la droga. ¿No? Y en Trainspotting, y esa yo no sé cómo, no en Trainspotting, en Pulp Fiction, no sé si han visto Pulp Fiction de Tarantino, cuando el personaje de Johnny, creo que se llamaba, el de John Travolta, no me acuerdo el nombre del personaje, cuando él se inyecta la heroína y está manejando, y es el vuelo, ¿no? Y
todo esto también quiero resumir en otro capítulo, que es lo que estoy escribiendo también ahora, es sobre la experiencia de la droga. Yo leí los textos de Timothy Leary y una serie brasileña en HBO que se llama Pico da Neblina, donde ustedes van a ver que la droga, lo de Antonio Escotado, donde la experiencia de la droga también se vincula a los millonarios. Joe Rogan, todos se drogan y la droga se convierte en una especie de ampliar los horizontes de la percepción, pero no como en el hipismo para traer la paz, sino percepción para ampliar los márgenes mercantiles y de innovación tecnológica y mercantil. Entonces, la droga también atado al último estadio del neoliberalismo que estaría dominado por las grandes tecnológicas. Interesante. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo. No, muchas gracias, Lizardo. No, más bien yo me siento muy honrado y no ha sido ningún abuso ni nada. Para mí es un gusto que mi libro o que esa disertación haya sido leída en Medellín. Realmente cuando me dijiste eso me puse muy contento porque yo no sabía cómo llegar a Medellín y lo leyeron en Medellín, entonces me pone, claro, 16 años después, pero lo leyeron. Eso es algo que me volvió, que me puso me dio mucha alegría. Más bien les agradezco muchísimo que se hayan tomado la molestia de leer un libro que en ciertas partes yo reconozco es difícil de leer porque tiene mucha teoría y Bueno, no no, es es que tan es una liviano. tesis muy erudita, realmente muy erudita. Lacan, Marx, el poscolonialismo, o sea, yo creo que es una muy buena lectura, una lectura muy inteligente de estas dos películas. Eh, Creo que me autorizaste a compartirla, así que en los comentarios voy a poner el link. Bueno, no sé cómo haré para que, cierto, la gente la pueda consultar directamente. Y bueno, me sorprende, no debería sorprenderme, pero increíble tu conocimiento del cine colombiano. Sí, co- conoces a Medellín, yo creo que mejor que mucha gente de aquí de Medellín. Sí, Yo quiero ir a Medellín, de eso sí sí. sé. Mejor que los Tarde o que dicen temprano que así llego no allá. hablamos aquí. Ah, sí, así. Bueno, Tarde o pues temprano llego a Medellín. ojalá pudieras venir para el 13 de noviembre, ¿no? Para nuestro encuentro sobre cine y barrio, ¿no? Déjame ver porque me interesa mucho. Medellín a mí es algo que quiero. Llevo mucho tiempo queriendo conocer Medellín y he llegado a Colombia, pero no a Medellín. Y te llevamos a Aranjuez Bueno, para que veas los ríos de motos y te demores media hora para cruzar la calle. No, además los creo que ríos de la buena Nemax. cosa es que en Medellín también, claro, no todo, pero la cultura en Medellín, el arte sirvió para alivianar la violencia, ¿no? Y creo que eso debemos aprender todos de Medellín. Medellín en eso también nos deja otra enseñanza positiva. Además del cine de Gaviria, nos deja que creo que el arte fue muy importante. Ujú. Hubo muchos movimientos artísticos de las gentes de los barrios para poder salir. Bueno, no sé si es verdad, pero así tengo la impresión yo. Sí, sí, y los está habiendo. Creo que ahorita lo popular está de moda, pero más que estar de moda, también de verdad que es como una, no sé cuántas olas irán, pero es una nueva ola del arte como salvación. Pues ya antes era el punk y el rock y demás, ahorita otros géneros también más autóctonos que la trova, el rap, El entonces ahí graffiti, está. todo, la pintura. Toda la cultura hip La hop, cultura. ajá, Creo que sí, Medellín tiene exacto. una experiencia riquísima en eso. Bueno, yo no he leído mucho de eso, pero tengo la impresión de que Medellín tiene una enseñanza para toda América Latina muy importante en ese aspecto. Sí, sí, total. Bueno, entonces ojalá pues vengas por acá y nos veamos en vivo y en directo. Así que bueno, Muchas, muchas gracias por invitarme. Ha sido realmente un gusto a participar. vos. Bueno, entonces muchas gracias y hasta pronto. Estén bien. Gracias, Hasta nos luego. vemos. Hasta Chao. pronto. Luego.